Javier se paró en el escenario de la Universidad Complutense de Madrid. El diploma en mano. Cuando vio a su padre, el coronel retirado Antonio Ruiz, siendo arrastrado por 2 guardias de seguridad hacia la salida. El hombre, con su uniforme de veterano aún impecable a pesar de los años, forcejeaba con dignidad, gritando algo inaudible entre el aplauso general. Pero Javier sabía exactamente que era una protesta contra su orientación sexual, revelada públicamente esa misma mañana. Lo que nadie esperaba era que 6 excompañeros de Antonio, antiguos SEALS de misiones conjuntas con fuerzas estadounidenses, irrumpieran en la ceremonia, bloqueando las puertas y exigiendo que se detuviera todo hasta que se resolviera el asunto familiar. El corazón de Javier latía con fuerza mientras descendía del escenario. Hacía solo unas horas, en el desayuno familiar, había confesado su relación con Miguel, su novio desde hacía 2 años. Antonio, un hombre forjado en las arenas de Afganistán y las junglas de operaciones secretas, había palidecido, su rostro endurecido por décadas de disciplina militar. No en mi casa, había dicho con voz temblorosa. Pero Javier no retrocedió. Era el día de su graduación en psicología. El culminar de años de estudio mientras lidiaba con la presión de ser el hijo perfecto de un héroe nacional. Miguel, sentado en la primera fila, se levantó de inmediato, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Él era ingeniero civil, hijo de una familia conservadora de Barcelona, y había enfrentado sus propios demonios al salir del closet un año antes. Su relación con Javier había sido un bálsamo en medio del caos. Pero ahora, con la interrupción pública, todo se volvía un escándalo. Antonio, una vez fuera del auditorio, se sacudió las manos de los guardias. Sus excompañeros, hombres rudos en sus 50s, con cicatrices visibles y miradas que no admitían tonterías, lo rodearon. Coronel, esto no es una misión. ¿Es tu hijo?, dijo uno de ellos. Raúl, el más cercano a Antonio durante sus días en el ejército. Habían servido juntos en operaciones antiterroristas, donde la lealtad era todo. Pero Antonio, con el pecho hinchado de orgullo herido, replicó: mi hijo ha elegido un camino que deshonra a nuestra familia. No lo aceptaré. Los SEALS no se movieron, en cambio. Uno de ellos, un gigante llamado Pedro, sacó su teléfono y llamó a la decana de la universidad, exigiendo una pausa. Dentro, la ceremonia se detuvo. Los murmullos crecieron como una ola. Javier corrió hacia la salida, Miguel a su lado. Pero la puerta estaba bloqueada. Déjenme pasar, suplicó Javier, su voz quebrada por la emoción. Era el comienzo de una tormenta que nadie había anticipado. Mientras tanto, en el pasillo exterior, Antonio enfrentaba a sus viejos camaradas. Raúl lo miró fijamente. ¿Recuerdas Kabul?, ¿verdad? Cuando salvamos a ese chico afgano de sus propios parientes porque era diferente. Y ahora haces lo mismo con tu sangre. Antonio se tensó. Recuerdos inundándolo. Había sido un líder implacable. Pero justo. Su esposa, María, fallecida 5 años atrás en un accidente, siempre había sido el puente entre él y Javier. Ella sospechaba la orientación de su hijo y lo animaba en silencio. Pero Antonio, cegado por sus creencias tradicionales,
Nunca lo vio venir. Ahora, solo, se sentía traicionado. No es lo mismo, murmuró. Pero su voz carecía de convicción. Dentro del auditorio, la decana anunció una interrupción temporal. Y los invitados comenzaron a susurrar. Javier, atrapado en el limbo, recordó cómo había conocido a Miguel en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde sus miradas se cruzaron entre pancartas y cánticos. Miguel, con su sonrisa confiada, lo había invitado a un café. Y desde entonces, su mundo había cambiado. Los minutos se estiraron como horas. Javier sintió el peso de las miradas, compañeros de clase que sabían de su secreto. Profesores que lo apoyaban en privado pero ahora observaban en silencio. Miguel le tomó la mano discretamente, no estás solo. Pero Javier dudaba, ¿valía la pena esta exposición? Su padre lo había criado con historias de valor y sacrificio. Pero nunca mencionó el amor en sus formas no convencionales. Antonio. Afuera, comenzó a ceder bajo la presión de sus amigos. Pedro le recordó una noche en Irak, donde un soldado bajo su mando había confesado ser gay. Y Antonio lo protegió de los prejuicios del batallón. Eres el mismo hombre, insistió Pedro. Finalmente, Antonio suspiró, derrotado por sus propios recuerdos. Dejadme entrar, dijo. Y los SEALS se apartaron. La ceremonia reanudó. Pero el daño estaba hecho. Javier, al ver a su padre regresar, sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Era esto aceptación o solo una tregua temporal? El resto de la tarde transcurrió en tensión. Después de la ceremonia, la familia se reunió en un restaurante cercano. Pero la atmósfera era gélida. Antonio se sentó al frente de Javier. Miguel a su lado como un escudo. Hablemos, dijo Antonio. Su voz ronca. Javier asintió. Pero su mente bullía de preguntas. ¿Por qué su padre no podía aceptar lo que era obvio? Miguel intervino, señor. Amo a su hijo. No es una fase. Antonio lo miró, evaluándolo. Había oído de Miguel a través de amigos comunes, un joven prometedor. Pero en su mente, contaminado por esa vida. La conversación derivó en argumentos. Antonio hablaba de tradición. De la Iglesia católica que lo había guiado. De la sociedad española que, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba prejuicios en las familias conservadoras. Javier replicó con datos de sus estudios, la depresión en jóvenes LGBT rechazados por sus padres era alarmante. Papá, no elijo esto para herirte, dijo. Lágrimas en los ojos. Raúl y los otros SEALS se unieron a la mesa, actuando como mediadores. Contaron anécdotas de soldados gays que habían salvado vidas, cuestionando los prejuicios de Antonio. Pero el coronel se mantenía firme en su dolor. Perdí a tu madre. Y ahora siento que te pierdo a ti. Javier sintió un pinchazo. La muerte de María había sido un golpe para ambos. Pero él había encontrado consuelo en Miguel. Mientras Antonio se refugiaba en su pasado militar. La noche terminó sin resolución. Solo promesas de más charlas. Javier y Miguel regresaron a su apartamento en Malasaña, donde el barrio bohemio contrastaba con la rigidez de Antonio. Creo que hay esperanza, dijo Miguel, abrazándolo. Pero Javier dudaba,
el escándalo de la graduación se había viralizado en redes sociales, atrayendo tanto apoyo como odio. Era el inicio de una batalla mayor. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. El vídeo de la interrupción en la graduación circulaba por Twitter y Facebook, con hashtags como apoyo a Javier y familia tradicional. Periodistas locales lo contactaron para entrevistas, pero él se negó, prefiriendo procesar en privado. Miguel, siempre pragmático, sugirió terapia familiar. Pero Antonio rechazó la idea: los hombres resolvemos esto solos. Javier, trabajando ahora en una ONG para derechos LGBT en Madrid, veía casos similares diariamente: jóvenes expulsados de casa, luchando contra la depresión. Su propia historia lo motivaba, pero también lo agotaba. Una noche, mientras Miguel preparaba cena, Javier confesó: siento que traiciono a papá al ser yo mismo. Miguel lo besó en la frente: no es traición, es autenticidad. Antonio, en su casa en las afueras de Madrid, revisaba fotos antiguas. Una de Javier niño, jugando con soldaditos. Le recordó sus expectativas: un hijo que siguiera sus pasos. Pero Javier había elegido psicología, atraído por entender la mente humana. Quizás para descifrar su propia confusión adolescente. Antonio llamó a Raúl: dime la verdad. Soy un monstruo. Raúl, desde su granja en Andalucía, respondió: no. Solo un hombre atascado en el pasado. España ha cambiado, el matrimonio gay es legal desde 2005. Adáptate. Antonio colgó, pensativo. Al día siguiente, visitó a un sacerdote amigo, buscando guía. El padre López, progresista, le dijo: Dios ama a todos sus hijos. El rechazo causa más pecado que el amor. Pero Antonio luchaba con su educación católica estricta, moldeada en una España post-franquista donde la homofobia era norma. La tensión escaló cuando la hermana de Javier, Elena, regresó de Sevilla. Ella, de 28 años, siempre había sido la mediadora. Papá, Javier no cambia. Tú debes, le dijo. Antonio explotó: es una elección. Podría casarse con una mujer, tener hijos. Elena sacudió la cabeza: no lo es. Y lo sabes. Javier, enterado por Elena, decidió confrontar a su padre solo. Se reunieron en un café en la Plaza Mayor. Papá, ¿por qué me odias?, preguntó Javier. Antonio negó: no te odio, temo por ti. La sociedad es cruel. Javier replicó: la sociedad cambia, pero las familias como la nuestra la frenan. La discusión se intensificó, atrayendo miradas. Antonio admitió: en el ejército vi amigos gays sufrir. No quiero eso para ti. Javier vio una grieta: miedo. No odio. Miguel enfrentaba sus propios conflictos. Su familia en Barcelona, devota católica, lo había aceptado a regañadientes. Pero al enterarse del escándalo, su madre llamó: Miguel, esto avergüenza a la familia. Él defendió: amo a Javier, es mi futuro. Pero internamente, dudaba si valía la pena el costo. En el trabajo, colegas conservadores murmuraban:
afectando su concentración en proyectos de infraestructura. Una tarde. Un compañero lo confrontó: tu vida personal distrae al equipo. Miguel respondió con calma. Pero por dentro ardía. Compartió con Javier: siento que pago por amarte. Javier. Culpable. Sugirió una pausa. Pero Miguel negó: no, luchamos juntos. El punto de quiebre llegó en una cena familiar organizada por Elena. Antonio. Javier. Miguel y los SEALS se reunieron. La atmósfera era tensa. Como una negociación de paz. Antonio comenzó: quiero entender. Javier explicó su viaje, confusiones en la adolescencia. El alivio al conocer a Miguel. Miguel añadió: no pedimos aprobación, pedimos respeto. Uno de los SEALS. Un hombre gay en secreto durante su servicio. Compartió su historia: coronel. Oculté mi identidad por miedo. No obligues a Javier a eso. Antonio se conmovió. Lágrimas en los ojos. Pero entonces. Un comentario imprudente: aún creo que es pecado. Javier se levantó: entonces. Elige, yo o tus creencias. Antonio calló. El silencio pesado. Días después. Javier recibió una oferta de trabajo en una ONG en Barcelona. Cerca de la familia de Miguel. Era una oportunidad. Pero implicaba dejar Madrid y a Antonio. ¿Es una traición?, se preguntó. Miguel lo animó: es progreso. Pero Antonio. Al enterarse. Sintió abandono. Llamó a Javier: no te vayas. Javier respondió: papá. Ven a verme allá. Era una invitación tentativa. Mientras tanto. El escándalo atrajo activistas: una marcha en apoyo a Javier se planeó en Madrid. Antonio vio carteles con su nombre. Avergonzado. Raúl lo visitó: únete a la marcha, muestra cambio. Antonio dudó. Su orgullo en juego. La marcha fue un torbellino. Javier y Miguel marcharon al frente. Banderas arcoíris ondeando. Antonio observó desde lejos. Corazón dividido. Un manifestante lo reconoció: el padre homófobo. Gritaron insultos. Antonio retrocedió. Pero Raúl lo empujó adelante. Enfréntalo, dijo. Antonio se acercó a Javier: hijo. Lo siento. Javier se detuvo. Incrédulo. Era un paso. ¿Pero sincero? La multitud calló. ¿Expectante? Antonio abrazó a Javier. Lágrimas fluyendo. Miguel sonrió. Pero sabía que era solo el comienzo. El abrazo en la marcha fue un titular nacional: veterano militar se reconcilia con hijo gay en manifestación. Pero la realidad era más compleja. Antonio regresó a casa. Atormentado. ¿Había actuado por presión o convicción? Javier. En Barcelona ahora. Se instaló con Miguel en un apartamento cerca del mar. El nuevo trabajo en la ONG lo absorbía, ayudando a jóvenes LGBT en crisis. Reflejando su propia lucha. Pero llamadas con Antonio eran incómodas, conversaciones superficiales. Evitando lo profundo. Papá. ¿Realmente me aceptas?, preguntó una vez. Antonio titubeó: ¿intento? Miguel notó el estrés en Javier. Dale tiempo, dijo.
Pero su propia familia complicaba las cosas. Su padre, un empresario conservador, lo invitó a una cena familiar sin Javier. Solo familia, dijo. Miguel rechazó, Javier es familia. Esto causó un rift, su madre lloró al teléfono, elige bien. Miguel sintió el peso de la lealtad dividida. En el trabajo, un ascenso pendía de un hilo, rumores de que su estilo de vida afectaba su imagen. Es discriminación, le dijo a Javier. Juntos, consideraron demandar. ¿Pero valía el costo emocional? Antonio. Solo en Madrid. Asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Recomendado por el padre López. Allí. Oyó historias similares, rechazo inicial. Luego arrepentimiento. Un padre compartió, perdí a mi hijo por orgullo, no lo hagas. Antonio reflexionó sobre su vida, misiones donde vio horrores. Pero nunca cuestionó sus prejuicios. Llamó a Javier, ven a casa este fin de semana. Javier aceptó. Trayendo a Miguel. La visita fue tensa. Antonio preparó paella. Su plato favorito. Conversaron de trivialidades. Pero inevitablemente. Surgió el tema. Explícame por qué. Pidió Antonio. Javier suspiró, no hay por qué, solo soy yo. Miguel añadió, es amor. Coronel. Igual que el suyo con su esposa. La noche escaló cuando Antonio confesó, en el ejército. Un amigo mío era gay. Murió en combate, lo honré en silencio. Javier vio vulnerabilidad. Pero entonces. Antonio dijo, aún lucho con la Iglesia. Javier explotó, la Iglesia no es Dios. Es gente con prejuicios. Antonio se defendió, es mi fe. Miguel intervino, respeto su fe. Pero no si hiere. La discusión terminó en silencio. Al día siguiente. Antonio los llevó a un museo militar. Compartiendo historias. Javier vio a su padre no como tirano, sino como hombre roto por el pasado. El conflicto alcanzó pico cuando un artículo en El País expuso detalles privados, entrevistas con excompañeros de Antonio, revelando su lucha interna. Antonio se sintió traicionado. ¿Quién habló? Resultó ser Raúl. Creyendo ayudar. Antonio lo confrontó, me expusiste. Raúl replicó, te salvé de ti mismo. Javier. Al enterarse. Llamó, papá. Es positivo, muestra cambio. Pero Antonio sintió invasión. En Barcelona. Javier enfrentó backlash, amenazas anónimas en redes. Cuestionando su rol en la ONG. Miguel lo protegió. Pero temía por su seguridad. Quizás debimos quedarnos callados. Dijo Javier. Miguel negó, no, la visibilidad salva vidas. Una crisis mayor surgió, Antonio sufrió un infarto menor. Estrés acumulado. Hospitalizado. Llamó a Javier. Ven. Hijo. Javier voló a Madrid. Miguel a su lado. En la habitación. Antonio débil, perdóname por la graduación. Javier lloró, te perdono. Pero acepta. Antonio asintió, lo haré. Pero en recuperación. Viejos hábitos volvieron. Un familiar conservador visitó. Criticando a Javier. Antonio no defendió.
hiriendo a su hijo. Javier se fue furioso, no cambias. Miguel consoló, da pasos pequeños. Los SEALS intervinieron nuevamente. Visitando a Antonio. Coronel. Tu misión ahora es tu familia. Dijo Pedro. Antonio reflexionó. Escribiendo una carta a Javier, te amo como eres. Lo siento. Javier la leyó. Conmovido. Pero escéptico. Respondió invitándolo a Barcelona para una cena con la familia de Miguel. Era una prueba. Antonio aceptó. Nervioso. La cena en Barcelona fue un campo minado. La familia de Miguel, padres conservadores. Hermanos curiosos. Antonio llegó solo. Trajeado. Saludos corteses. Pero tensión palpable. El padre de Miguel. Carlos. Preguntó, coronel. ¿Apoya esta unión? Antonio tragó, aprendo a hacerlo. Javier y Miguel intercambiaron miradas. La conversación derivó en política, leyes LGBT en España. Progreso versus tradición. Antonio defendió, el cambio es lento. Carlos replicó, para algunos. Innecesario. Miguel intervino, para nosotros. ¿Vital? Antonio sorprendió defendiendo a Javier, mi hijo es valiente, yo fui cobarde. El momento clave, Carlos insultó sutilmente. Llamando la relación moda. Antonio se levantó, no insulte a mi hijo. La mesa cayó. Javier sintió orgullo. La noche terminó en tregua. No amistad. De vuelta en Madrid. Antonio asistió a más grupos de apoyo. Internalizando cambios. Javier. En su trabajo. Ayudó a un joven similar. Viendo su reflejo. Tu padre vendrá. Le dijo al chico. Miguel propuso matrimonio, casémonos. Javier aceptó. ¿Pero invitar a Antonio? La boda planeada fue pequeña. En una playa catalana. Antonio fue invitado. Dudó. Pero Raúl lo convenció, es tu deber. En la ceremonia. Antonio caminó con Javier al altar. Lágrimas fluyeron. Estoy orgulloso. Susurró. Miguel y Javier intercambiaron votos. Prometiendo lealtad. Antonio. En el brindis, aprendí que el amor no tiene uniforme. Pero internamente. Aún luchaba con dudas morales. Meses después. La vida se normalizó. Javier y Miguel adoptaron rutinas casadas. Antonio visitaba. Construyendo puentes. Pero un día. Un debate nacional sobre adopción gay revivió tensiones. Antonio. En una entrevista. Dijo, apoyo a mi hijo. Pero la adopción. Es complicado. Javier se sintió traicionado, aún juzgas. Antonio explicó, es mi creencia honesta. Discutieron. Pero terminaron en abrazo, te quiero igual. La historia de Javier inspiró a muchos. Pero dejó cicatrices. Amigos perdidos. Familias divididas. Miguel reflexionó, pagamos caro. Pero ganamos libertad. Antonio. En su vejez. Escribió memorias. Incluyendo su viaje. Javier las leyó.
entendiendo el costo para su padre. Fue correcto que Javier forzara la aceptación pública de su padre. O debería haber respetado su proceso privado de cambio.